Bueno, hola a todos, ¿me escuchan bien? Bueno, un placer estar acá con ustedes. La verdad que después de escuchar a Camila digo, mejor me callo, empecemos el debate, no hay nada más que decir. Como, ya está, terminó, empecemos a conversar. No, me parece que fue una gran introducción que me lleva directamente a muchísimas cosas que tenía pensado compartir con ustedes hoy, así que espero quizás tomar menos tiempo del que había pensado inicialmente. Primero, agradecerle a Subir al Sur y a Fundación CES y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por esta oportunidad de encontrarnos a pensar la participación ciudadana a través del voluntariado y el activismo, diría yo. Creo que rescato que tenemos que hablar de los dos conceptos que a veces se los usa por separado, pero a mí me gusta conectarlo con esta idea de que es realmente la construcción de una ciudadanía activa que busca construir un nuevo mundo. En un momento que definitivamente creo que no podemos seguir perdiendo tiempo y estar desconectados, separados, sin pensar cómo vamos a salir de esta realidad crítica que el mundo está viviendo, que seguramente nos preocupa muchísimos a todos. Así que la verdad que me encanta estar con Subir al Sur, me encanta ver a María Laura, a Marcela Braune, Micaela, muchas de las personas que hace 15 años me acompañaban en la creación de Subir al Sur, que después tomamos la excelente decisión de vincularlo con Fundación CES para que se transformara en un proyecto de voluntariado mucho más fuerte, más sólido como el que es hoy, y que ojalá sigamos fortaleciendo y expandiendo con Global Change, que es otra organización que estoy creando hace muy poquito, y con otros socios como América Solidaria, ICYI, CCIBS, y todas las organizaciones de jóvenes, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, otros gobiernos que nos tenemos que conectar para trabajar en este tema tan importante. Yo lo que tenía pensado, porque hace bastante tiempo realmente que no estoy directamente vinculada en el trabajo de voluntariado, pensaba, por un lado, contarle 4 experiencias personales de voluntariado que cambiaron mi vida y que hicieron que me transformara en una persona que promueve la participación cívica a través del voluntariado intercultural en Argentina y en todo el mundo, y después vincularlo a algunas reflexiones con respecto a la Agenda 2030, que es la agenda multilateral acordada por todos los Estados-Nación de Naciones Unidas, la agenda de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo, y algunas reflexiones en relación a eso, más que tienen que ver con trabajo que más recientemente hice con Naciones Unidas, tanto con UNV, que es el Programa de Voluntariado de Naciones Unidas, como con el PNUD, que estamos trabajando junto con muchos constructores de paz en analizar cómo prevenir los conflictos y las crisis en América Latina, que muchas de ellas Camila mencionó en la presentación. Así que va a ser un poco un poco de historia personal con algunas lecciones aprendidas que espero que les sirvan a ustedes para seguir la reflexión y para que comencemos a trabajar juntos de acá en adelante, y después un poco de estos temas más vinculados con la agenda multilateral de Naciones Unidas para Latinoamérica y para el mundo. Primero, antes de empezar, me gustaría tomar 30 segundos para que escriban en el chat, el que tiene ganas, una palabra que describa algún tipo de frontera para ustedes. ¿Qué es para ustedes una frontera? Que, por ejemplo, Camila decía, la frontera no es solo viajar, sino es otro tipo de cosas que por ahí es más cercano. ¿Pueden alguno quizás poner qué fronteras se imaginan, qué fronteras creen que tenemos que cruzar nosotros hoy si queremos construir un mundo nuevo? Ok, hay algunos dicen la frontera del lenguaje, de la lengua, del idioma, la frontera cultural, alguna otra, la frontera del temor, esa es interesante, la frontera del individualismo, de la exclusión, la frontera de la desigualdad, alguna otra que se les ocurra, alguna frontera que tenemos de la revelación auténtica, wow, la frontera de la intolerancia, la frontera del racismo, la frontera de la discriminación. Buenísimo. Un poco quería empezar con esa reflexión porque me parece que el voluntariado intercultural, la ciudadanía global como la tenemos que empezar a entender, es justamente mucho más allá que ese viaje que decía Camila de ir de un país a otro y de conectarnos
como regiones, como ciudades, eso es fundamental definitivamente para entender la interdependencia, pero es comenzar a cruzar muchísimas otras fronteras, empezando por las fronteras personales, por ejemplo, del individualismo o de nuestras prácticas discriminatorias, de nuestra indiferencia, como dicen algunos allí. Entonces, hay un gran espectro de fronteras que me parece que tenemos que pensar en cada vez que diseñamos y hacemos un programa de voluntariado, cuáles son esas fronteras que nos vamos a atrever a cruzar y que vamos a invitar a los jóvenes, a las personas con las que participamos y nos vinculamos a expandir esa conciencia cruzando esa múltiple cantidad de fronteras. Yo quería primero contarles un ejemplo. La primera frontera que yo crucé y que me di cuenta que es la que más me marcó en mi vida, por la cual después aposté al voluntariado y apoyar a la participación juvenil y a crear una humanidad diferente, es la frontera de los barrios. Yo nací en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Mi familia, mi papá era un activista político en ese momento, y gracias a su activismo pude ir de mi barrio de clase media a los barrios más pobres de la ciudad de Santa Fe, donde nadie de mi clase social, por ejemplo, cruzaba y veía en qué situación vivían la gran mayoría de los ciudadanos santafesinos. Creo que ahí está bueno pensar de que cuando hacemos programas de voluntariado, si queremos realmente ir más allá de esa indiferencia, ir más allá de esa mirada individualista, lo primero que podemos empezar a pensar es cómo cruzamos barrios pobres y ricos, y también cómo alentamos a los padres y a las madres, a las familias, a que no tengan miedo que sus hijos crucen fronteras, porque muchas veces los que retienen a las personas del otro lado del cerco son los mismos padres y madres que tienen miedo y que no ayudan a que las personas nos abramos para descubrir al otro que está quizás a 10 cuadras de mi casa y que realmente se transforma en la evidencia concreta y real de lo que es la pobreza, la exclusión y la desigualdad que no podemos aceptar y que nos tenemos que comprometer a cambiar. Entonces, el tema de trabajar barrio, familia, como una parte importante de la interculturalidad y del voluntariado me parece como una primera noción que les quería traer. La segunda experiencia de voluntariado que tuve fue en la escuela secundaria, quizás tiene que ver con esto de aprendizaje-servicio que hablaban ayer, en el cual con nuestros profesores, con la currícula que se había armado en ese momento en mi escuela, que era una escuela pública muy innovadora, hicimos un programa de apoyo a un instituto de menores a chicos que estaban en un orfanato digamos, viviendo en situación de acompañamiento institucional porque no tenían sus propias familias. Creo que ahí se abrió una frontera que también es buena que la pensemos cuando diseñamos e implementamos programas de voluntariado intercultural y de ciudadanía global, que es abrir las instituciones a las otras personas de otras instituciones, por ejemplo, en este caso, institución, escuela, orfanato, instituto de menores, no solo porque quizás a través de, no sé, los juegos que organizábamos allí cuando teníamos 16 años y hacíamos nuestro activismo, acompañando a los niños que vivían en ese instituto de menores, no solo por esas actividades lúdicas que pueden realmente expandir la conciencia de niños que viven en situación de encierro, de institucionalidad, sino también porque cuando una institución se abre al voluntariado, permean esta lógica de que muchas veces genera situaciones de corrupción y de abuso. En la medida que hay 10 voluntarios, por ejemplo, entrando a una institución, directivos, empleados, otros voluntarios de esa institución, están más atentos a ver cómo trabajan para hacerlo de una manera eficiente, transparente, no abusiva, no impositiva, no discriminatoria, en este caso con relación a los niños. Entonces, por ejemplo, en esa situación, nosotros no solo hacíamos actividades lúdicas que podían ayudar a los niños que estaban en estas instituciones, sino que también a través del voluntariado promovimos transparencia y control interno de instituciones que eran completamente cerradas y oscuras, les digo, hace 20 o 25 años atrás. Entonces me parece que ahí hay otro componente que los quería invitar a pensar, que es cómo a través del voluntariado abrimos las fronteras institucionales y promovemos transparencia por la simple presencia
de los voluntarios y las voluntarias que invitamos a participar, y si creamos mecanismos de rendición de cuentas con una lógica realmente, o sea, con una lógica sistemática para promover justamente esa rendición de cuentas y esa transparencia. La tercera experiencia que tuve ya sí fue la experiencia que me llevó directamente a crear Subir al Sur, que es hacer voluntariado a través de los viajes, como decía Camila, que tomé un año sabático y me fui a hacer voluntariado a Nepal, a Gales, a Polonia y a Francia, trabajando con los socios internacionales que hoy son parte de Subir al Sur, ICYI, CCIBS. Ellos me enseñaron a la importancia de estos encuentros interculturales entre personas que tienen diferentes religiones, diferentes lenguas, diferentes nacionalidades. Esto ya fue, digamos, como un tercer salto cuántico, en el cual yo integré el mundo de una manera mucho más directa y mucho más práctica, y obviamente porque fue tan bellísima esa experiencia de generar humanidad y solidaridad de una manera práctica, volví a Argentina y junto con María Laura y con muchos otros decidimos crear Subir al Sur, porque me parecía que definitivamente no podía ser que los argentinos y argentinas no tuviésemos la oportunidad de multiplicar estas oportunidades de cruzar fronteras nacionales, culturales y religiosas. Y la cuarta ya fue más reciente, de voluntariado que yo hice en procesos electorales en África, por ejemplo, en Somalilandia, que es un país que no es reconocido por ningún Estado-nación, donde fui directamente con grupos organizados de voluntarios a hacer auditoría y control de los procesos electorales de Somalilandia, lo cual me permitió, ya como socióloga, politóloga, que trabaja en procesos institucionales importantes, entender que hay diferentes formas de gobernanza, diferentes formas de democracia, y no creer que hay una sola manera de hacer las cosas, por ejemplo, en cuanto a cómo fortalecer nuestras democracias, en cómo fortalecer la participación ciudadana, en entender que hay diferentes modelos de organización política que también se pueden integrar cuando uno vuelve a esos procesos en nuestras comunidades. Pero bueno, eso eran como las cuatro ejemplos que yo les quería dar. Y finalmente, para rescatar algo que me parece muy importante, muchos de ustedes saben que las Naciones Unidas, todos los Estados miembros en el 2015 aprobaron la Agenda de los Objetivos de Desarrollo, que hablan sobre las metas que tiene el mundo en sí de superar la pobreza, la desigualdad, de promover la equidad de género, de promover la educación inclusiva, de promover estados de mayor dignidad, y hay muchísimas diferentes metas e indicadores que en teoría los gobiernos, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el gobierno de Argentina, y todas las instituciones y organizaciones trabajando con ellos, deberíamos estar encaminados hacia demostrar dentro de 15 años que hemos logrado esas metas que son bien concretas y bien evidentes. En estas prácticas de voluntariado que les dije, y en todas las prácticas de voluntariado como las que Camila estaba dando el ejemplo, que organiza América Solidaria y que organiza Fundación CES y Subir al Sur, los jóvenes y los participantes, las familias, las personas de las comunidades tienen la oportunidad de realmente hacer cuerpo esta agenda multilateral que por ahí se ve como algo completamente alejado de la realidad concreta de las personas, y vincular el discurso multilateral de Naciones Unidas con las prácticas cotidianas y las prácticas comunitarias a través de la práctica y de la acción. Entonces me parece que si alguna de las organizaciones donde ustedes están involucradas realmente está mirando cómo hacer una relación entre la agenda global a la que, por ejemplo, también incluso con temas como los de cambio climático, y el voluntariado, me parece que hay una posibilidad de conectar a través de la práctica del voluntariado la evidencia de cómo el voluntariado ayuda en hacer realidad esas metas que los gobiernos de todo el mundo se pusieron. Y ahí les cuento básicamente muy brevemente, pero después, si todos tienen mail y Subir al Sur sigue en contacto con todos ustedes,
hace muy poco desarrollamos una metodología con un premio de Naciones Unidas para el voluntariado, con una metodología que escribí y desarrollé junto con una colega de México, Erika López Franco, donde brindamos herramientas y un proceso bastante bien, ojalá que bastante bien delineado, sobre cómo vincular esa medición de los objetivos de desarrollo y las prácticas cotidianas comunitarias del voluntariado para poder hacer ese trabajo de medición que es tan importante si uno quiere, digamos, que el voluntariado no quede en una mínima historia de algo lindo que me pasó, o algo que realmente no hay evidencia de que tiene un poder transformador, sino que realmente como instituciones nos comprometamos a medir cómo cambian las personas, cómo cambian las comunidades y cómo, en definitiva, en el nivel más macro, está ayudando a que se avance en esa agenda multilateral. Así que bueno, ponemos como a disposición esa metodología y esa guía para cualquiera que tenga interés de conocerla después de este congreso. Y finalmente les quería hacer una última reflexión, ya más vinculada con el trabajo, no sé cuántos minutos más tengo, Mica, capaz que ya me pasé, que tiene que ver con la desesperación que estamos viviendo hoy como Argentina, como Latinoamérica y como el mundo, que es un contexto exacerbado de división y de polarización, con ánimos crispados, con discursos de odio recalcitrantes, con tensiones que vemos en las calles, en las protestas, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, por ejemplo, lo que pasó en Bolivia en los procesos electorales, lo que muchas veces pasa en Argentina entre grupos políticos la forma que están encontrando de dirimir sus diferencias es a través de la protesta, de la confrontación, del desmerecer al otro desde el punto de vista humano, político, social, de cualquier tipo de lenguaje peyorativo y discriminador que se usa ya, es usado constantemente por nuestros líderes. Creo que, no sé si ustedes comparten esa preocupación conmigo, por ahí lo podemos discutir. Me parece que ahí también el voluntariado intercultural tiene un rol que jugar, porque tenemos que intentar crear programas, y ojalá que después de este congreso también veamos cómo en el que el voluntariado genere encuentros en diálogo entre esos grupos que hoy básicamente tienen una incapacidad absoluta de escucha y de trabajo común. Me imagino, por ejemplo, y volviendo al tema de los barrios, personas jóvenes, adolescentes que jamás en su vida salen de un barrio cerrado, o que jamás en su vida salen de su barrio de élite, y que jamás en su vida se encontraron con un adolescente o con un joven o una niña de una villa miseria, y que simplemente unos a otros se autodenominan o elitistas o planeros, bueno, eso es lo que acontece un poco en Argentina, o vagos o negros, etcétera. O sea, hay una exacerbación ahí en la diferencia de clase y una incapacidad de encontrar y de reconocer al otro en su ciudadanía, en su humanidad, que me parece que a través del voluntariado intercultural, crear proyectos solidarios que conecten, por ejemplo, a esas personas de diferentes clases sociales, con diferentes ideologías, nos ayude a crear un contexto de transformación de esta polarización que definitivamente está destruyendo o podría destruir nuestra democracia. Y ahí vuelvo a lo que decía Camila, que es apostar al voluntariado no solo internacional del viaje, sino al voluntariado de cercanía, conectando barrios, conectando diferentes generaciones. En el caso para mí muy importante de conectar a los países del sur global, que tenemos los mismos desafíos, pobreza, desigualdad, y no únicamente hacer voluntariado norte-sur, como es el que típicamente en muchos programas de voluntariado internacional se realiza un poco por la oportunidad de financiamiento de programas como la Unión Europea, o que tienen realmente financiamiento consolidado para darle la oportunidad a los jóvenes de Europa para que hagan voluntariado en todo el mundo. ¿Cómo podemos promover un voluntariado de cercanía con Latinoamérica, un voluntariado de cercanía con África, con Asia, que somos el futuro del mundo?
donde realmente están los recursos naturales, donde están los países emergentes, donde están las nuevas economías, donde, digamos, tenemos que demostrar que podemos promover un mundo de más justicia, de más equidad, con la participación de los jóvenes y de los jóvenes, de las mujeres y de los hombres de nuestros países del sur. Entonces, bueno, rescato ya como último punto la necesidad de pensar el voluntariado intercultural de cercanía, no solo digital, creo que tenemos que hacer, lograr seguir, digamos, expandir todo esto que estamos aprendiendo del mundo digital, gracias a la pandemia, digamos, movernos a la digitalización de los encuentros, me parece fundamental, pero también ponerle el cuerpo, porque en el encuentro, en esa práctica vivencial, en ese conflicto que se genera, en el encontrarme con el otro diferente, que no entiendo, no conozco, me parece un extraño, puedo realmente desde el cuerpo, desde la conciencia, generar empatía, generar conexión y entender con una mirada mucho más crítica y mucho más vivencial lo que es construir paz y dignidad inclusiva, y no solamente para los míos y para los que son como yo. Entonces, un poco esos son como mis puntos conectores, y como propuestas y conclusiones les propongo de aquí en adelante pensar este voluntariado intercultural de cercanía y de no cercanía, por ejemplo en el sur-sur, con una visión de largo plazo que sea para transformar estas democracias polarizadas que se están cayendo por la incapacidad ciudadana de conectarnos con proyectos comunes a través de la escucha, del diálogo y de la planificación conjunta. Entonces, conectar América Latina, conectar África y Asia, conectar nuestros barrios, conectar generaciones, conectar clases sociales, conectar mujeres de diferentes clases sociales, con esa visión intercultural, pero también de largo plazo, porque solo en el largo plazo se van a alcanzar las metas de desarrollo, y solo con una visión de largo plazo se van a transformar los comportamientos y se puede promover ciudadanía activa. La segunda propuesta y cosa para pensar que tengo es que esto no se puede hacer sin un nivel de facilitación muy importante. Si el voluntariado intercultural no es acompañado por facilitadores que tienen esta mirada crítica del diálogo, de la interculturalidad, me parece que puede caer en una simple experiencia que después, digamos, queda como un recuerdo, pero no tiene ese poder transformador. Y ahí desde Global Change y con Subir al Sur estamos pensando cómo crear una masa crítica de facilitadores que realmente acompañe de una manera profunda estos procesos de encuentro intercultural y que haga que se cree una conciencia ciudadana completamente diferente hacia, digamos, a otro nivel. Y finalmente, la propuesta de medir y de generar evidencia. No solamente es el voluntariado entregando tantas cajitas, o el voluntariado ayudando a tantas personas adultas mayores, sino cómo transforma las conciencias, cómo es un mecanismo de educación cívica, y eso es buscar la medición de esos intangibles, de las cosas que no se ven, que bueno, algo de eso también presentamos en la metodología que hicimos con Erika, que está a disposición, y que mucho tiene que ver con indicadores que ya usan organizaciones como CCIBS, que mencionamos ahí, que ya están técnicamente midiendo esos intangibles para demostrar que el voluntariado tiene un poder transformador que va mucho más allá de la mera ayuda con el que a veces se lo ve. Así que bueno, dejo esos puntos ahí y les agradezco un montón, y me encantaría que después compartamos cualquier idea, y obviamente ojalá trabajo conjunto. Y gracias, Camila, por darme el pie. Gracias.